yo simplemente agarro, ¿verdad? Intercambio 1 con 2. Esto implica que B2' es igual a M2 menos M1 B2 menos 2M1 ¿ok? Y eso es la resolución de ese sistema de ecuaciones para choques elásticos en una dimensión. Ahora vamos a ver están bien los signos, permítanme un momentico para ver, creo que están mal, ¿verdad? Porque este lo pasé hacia acá sumando y este tiene un más y este tiene un más, por favor revisen, ¿verdad? Que yo pasé este para acá, entonces este para acá pasaba sumando, más, ¿ok? Miren, una cosa que es una de las pocas ecuaciones que yo les voy a decir que si es posible apréndansela de memoria, ¿ok? Fíjense, en esta parte de la materia vamos a trabajar mucho con choques elásticos. Entonces, imagínense en un examen que ustedes están apremiados de tiempo, etcétera, y tienen que resolver todo eso para llegar a eso. Y al llegar a eso es que van a empezar a resolver el problema, ¿de acuerdo? Entonces, es una de las pocas veces que yo les voy a recomendar que se aprendan. Por favor, vean que solo se tiene que aprender una, ¿no? Solo se tiene que aprender una, porque la otra simplemente lo tienen cambiando uno con dos. Yo no digo, no les estoy obligando, por favor, el que se sienta ofendido. A mí, por ejemplo, me molesta mucho aprenderme cosas de memoria, pero lo que digo es que en un examen, si ustedes tienen que hacer toda esa álgebra para llegar acá, y ahora es que van a comenzar el problema, ¿ok? En un examen, si ustedes me ponen conservación del momentum, esto, conservación de la energía, esto, y me ponen que esas son las soluciones, está bien, ¿de acuerdo? Y después siguen. Es una recomendación nada más. Imagínense cada vez que tienen un problema, resolver todo eso, y ahí ahora es que empieza el problema, ¿ok? Entonces, bueno, esas son las ecuaciones general para un choque inelástico en una dimensión, choque elástico, ¿verdad? Porque asumimos que el momentum se conserva y la energía se conserva. Ahora vamos a ver, ustedes ven esa cantidad de números y dirán, bueno, pero eso tiene algún significado físico. Digamos, cuando yo tengo un choque, vamos a ver. Ustedes tienen una idea qué pasa, ¿verdad? En muchos casos de choque. Vamos a ver si eso tiene algún significado. Vamos a ver algunos casos particulares antes de entrar en ejemplos. Ahora, evidentemente que si yo les pongo un choque inelástico, no pueden usar esas relaciones, ¿de acuerdo? Y es que el choque inelástico es más sencillo, porque el choque inelástico solo tiene una ecuación, porque la ecuación de conservación de energía no la tienen. Entonces, bueno, las voy a dejar ahí anotadas porque las vamos a usar todo el tiempo. Entonces, estas son las ecuaciones generales para el choque elástico en una dimensión. Vamos a ver un par de casos particulares. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando las dos masas son iguales? Un caso particular sería ¿qué pasa cuando M1 es igual a M2? Intuitivamente ustedes tienen ya la idea. Supónganse que yo les digo a ustedes, yo tengo dos masas iguales. Por ejemplo, esta lleva una velocidad V1 y esta lleva una velocidad V2. Chocan. ¿Qué pasa si el choque es elástico? ¿Qué hacen ellas?
Bueno, va a haber un rebote, pero ¿qué ocurre? Realmente las velocidades se invierten. O sea, intuitivamente vamos a mostrar, pero lo que pasa en este caso realmente es que, esto es antes, después lo que voy a tener después del choque es que esta se va a mover con la velocidad que llevaba esta y esta se va a mover, se invierten las velocidades. ¿Ok? O sea, eso es lo que, vamos a ver si eso es cierto, pero intuitivamente eso es lo que pasa en esos choques. Si tienen la misma masa, después ellas lo que invierten las velocidades. Vamos a ver si es cierto de las ecuaciones que nosotros escribimos. Vamos a ver, en ese caso, vemos la ecuación, vamos a ver la velocidad con que sale V1'. M1 es igual a M2, el primer término es 0, es 2M2, pero las masas son iguales. Y me queda que es V2. Y la de abajo me queda que V2' es igual a V1. No es menos V2, no, él no queda con menos V2, él queda con la misma velocidad que V2, velo aquí. ¿Ok? Vean que lo que ocurre efectivamente es eso, se invierten las velocidades. ¿Ok? No, cuidado, este choque asume completamente el área. O sea, antes del choque estos son M1 y M2 y después son M1 y M2. Bueno, estas condiciones ideales, por supuesto, ¿no? Si hay, digamos, si las masas no son ideales y alguna masa se rompe, etcétera, ya el choque no es elástico. ¿Ok? ¿Qué otro caso conocemos nosotros que es interesante también? Choques, por ejemplo, el choque en que yo tiro una pelota, supongamos que el choque fuera perfectamente elástico. Si yo tiro una pelota contra la pared y el choque es perfectamente elástico, ¿qué ocurre en el choque? ¿Qué le pasa a la velocidad? Se invierte. Vean, en teoría, si yo lanzo ahora una pelota perfectamente elástica y el choque es perfectamente elástico y la lanzo contra la pared, yo la lanzo con una velocidad así, al final del choque ella va a tener una velocidad como del mismo módulo, pero en sentido opuesto. Ahora, intuitivamente, si un choque es perfectamente elástico, eso es lo que pasa. Vamos a ver si es cierto. Otro caso particular, V, sería en el que una de las masas es mucho mayor que la otra. En este en que las masas son iguales, ¿verdad? Masas son iguales. El otro caso sería una de las masas Okay, vamos a asumir, por ejemplo, que, no sé, M2 es mucho mayor que M1. Podría ser el caso, ¿verdad?, de la pelota que choca contra la pared. M1 sería la pelota y M2 sería la masa completa, vamos a decirlo así, del edificio, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa en ese caso. Bueno, este no sería ese caso. En ese caso particular, la masa más pesada estaría en reposo. Vamos a suponer que es este caso. Tengo una masa muy grande, que es M2, y tengo una masa más chiquita, por aquí, M1. Esta va con una velocidad inicial V1, esta va, por ejemplo, con una velocidad inicial V2, y vamos a ver qué pasa. Este no es el ejemplo de la pared, porque en el ejemplo de la pared la masa pesada está en reposo. Este es más general. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver. V1', la velocidad con que queda la masa más pequeña. Bueno, vamos a ver, véanlo aquí, por favor. Tengo que M2 es muy pequeña comparada con, perdón, M1 es muy pequeña
Entonces yo puedo decir que M1 por M menos M2 es aproximadamente, o vamos a escribirlo así, las aproximaciones en este caso serían que M1 menos M2 es aproximadamente menos M2, ¿verdad? Y M1 más M2 es aproximadamente M2. Estoy diciendo que desprecio M1 versus M2, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Vean que a la primera me queda menos V1 más 2V2. Y la segunda me queda V2' sería V2 más 2M1, pero acuérdense que M1 es muy pequeño comparado con M2. Me quedaría 2 M1 entre M2. Eso es prácticamente 0. Esto es aproximadamente esto. En ambos casos es aproximado, ¿verdad? Bueno, tiene sentido, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo es cuando una masa muy pequeña golpea una muy grande, la masa muy grande, ¿qué le pasa? No mucho, ¿verdad? Se queda prácticamente igual que está, con una velocidad prácticamente la misma. ¿Qué le pasa a la velocidad de la primera? Bueno, depende, ¿verdad? Depende de la relación entre V1 y V2, la primera podría hasta devolverse. ¿Ok? Porque fíjense que sería el doble V2 menos V1. O sea, esta adquiere una velocidad más grande. ¿Qué dirección tiene? Depende, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, se devuelve o no dependiendo de la relación entre V1 y V2. ¿Ok? Vean, por favor. V1' puede ser positiva o negativa dependiendo de el signo que tenga, de la relación entre las magnitudes de las velocidades. Vamos a poner el caso más obvio que sería, vamos a poner este ejemplo, si fuera así. ¿De acuerdo? Si fuera así, ¿qué le ocurre? Bueno, vean, V2' después del choque sigue igual, pero esta sale con una velocidad mucho mayor, porque saldría con una velocidad que sería menos V1, la inversa, más 2 veces esta velocidad, o sea que esta saldría con una velocidad mucho más grande hasta acá. ¿Ok? Vamos a ver el caso particular en que una de las dos es mucho mayor que la otra y la más grande está en reposo, que es el caso ahora sí de la pelota que golpea la pared. Entonces vamos a llamarlo, vamos a llamar este caso B1 y vamos a llamar el otro caso B2. Una de las masas es mucho mayor que la otra y la masa mayor está en reposo. O sea, M2 es mucho mayor que M1 y M2 está inicialmente en reposo. ¿Ok? Que ese sí es el caso, tiro una pelota contra la pared. La pared, todo el sistema, la pared del edificio tiene una masa mucho más grande que la pelota y además está inicialmente en reposo, ¿ok? Entonces lo que voy a decir es que M2 mucho mayor que M1 y V2 igual a 0. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, véanlo aquí, V1' es igual a menos V1 y V2' es 0. Que eso es exactamente el rebote completamente elástico, ¿verdad? O sea, tengo una M2 que podría ser una pared y
le lanzo una partícula con una velocidad v1. ¿Qué pasa? Que la partícula rebota completamente, ella sale, esto sería antes del choque, y después del choque la pared queda igualito, pero la partícula se mueve ahora con una velocidad que es menos la velocidad v1. O sea, lo que hace es que la partícula invierte su velocidad. Es el choque completamente elástico, ¿no? Un rebote. Tiro la pelota y ella vuelve acá con la misma velocidad pero opuesta, ¿ok? Todos estos, por supuesto, son casos particulares. Hay otro caso interesante que es ¿cuál? Si las dos masas son iguales y una de ellas está en reposo cuando choca, ¿qué pasa? Es un experimento que se hace mucho en bachillerato y también, no sé si ya lo han hecho en la sesión de demostraciones de Física 1, las que lo han visto. ¿Qué pasa si yo tengo dos masas iguales? Otro caso. Un choque entre dos masas iguales, pero una de ellas está en reposo. Caso C. Masas iguales. Y una de ellas está inicialmente en reposo. ¿Ok? Por ejemplo, tengo una masita acá y ella está en reposo y le pega otra masa de igual, pero que llega con una velocidad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se acuerdan? La primera queda parada y la segunda se mueve con la velocidad que llevaba. Esta queda con V igual a 0 y la segunda se mueve con V1. Y ese experimento lo hacen mucho, creo que hasta en la sesión de demostraciones, en que ustedes tienen una rampita, lo han visto, y ponen una pelotita acá. Y le dejan caer otra pelotita aquí, asumiendo con el roce, etcétera. Ellas chocan, si son idénticas, después del choque, esta se queda aquí y esta sigue. Vamos a ver si eso ocurre, vamos a ver nuestras relaciones allí. O sea, el caso C, entonces tengo M1 igual a M2 y B2 0. Bueno, vamos allí. ¿Cuánto vale la velocidad de la 1? La 1'. La velocidad 1' después del choque, ¿cuánto vale? 0. M1 es igual a M2 y B2 es 0, es 0. O sea, la que se estaba moviendo, que era B1, se queda parada después del choque. Y la B2', la velocidad después del choque de la segunda partícula es, vamos a ver, M1 igual a M2. Este término es 0. Acuérdense que M1 es igual a M2, o sea que este me queda B1. Efectivamente, lo que decíamos, ¿verdad? La primera se queda parada y la segunda toma la velocidad de la primera. ¿Ok? ¿Está claro? Y eso es algo que uno puede hacer el experimento muy fácilmente, ¿no? Tienen las dos bolitas, claro. Tiene que ser muy cuidadoso de que las condiciones sean exactas, ¿no? De que las dos bolitas sean idénticas, de que la golpee la emisión, pero eso se cumple. Entonces digo, bueno, sí, esas ecuaciones deben estar correctas, ¿no? Dan lo que yo espero. Entonces ahora sí puedo hacer algunos ejercicios. Vamos a hacer entonces algunos ejercicios. Tenemos
una masa inicialmente en reposo sobre una rampa sin fricción. M1 cae y choca elásticamente con otra masa M2 inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal. Ver figura. Ustedes me preguntan cuál es la velocidad de los bloques luego de la colisión. ¿Ok? Y B. Sí. ¿O hasta qué altura? Sobre la rampa llegará M1 después de la colisión, después del choque. Y los datos son para este problema: M1 igual 2 kilogramos, M2 igual 6 kilogramos y H1 igual 3.6, 4 metros. Vamos a poner 4. Perdón, H1 2 metros. Da lo mismo. ¿Ok? Y el problemita es este. Tengo una rampa esta parte es recta, por aquí está M2 y por aquí está M1. ¿Ok? No hay roce. ¿Ok? Entonces, fíjense, inicialmente las dos están en reposo, pero ahora esta se deja caer. ¿Ok? ¿Qué pasa? Bueno, llega aquí, golpea esta y hay la colisión, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo tengo que saber es la velocidad de M1 antes de la colisión, ¿cierto? Lo primero que tengo que averiguar, hallar B1.
decir, la velocidad de M1 justo antes de la colisión. ¿Ok? ¿Y esa cómo la hallo? Conservación de la energía, ¿cierto? Entonces, ahora simplemente lo que tengo que hacer es este problema. Tengo M1, K, y quiero saber cuando llega a la parte lisa, voy a poner mi cero de energía potencial en la parte recta. Quiero saber qué velocidad ella va a llegar cuando hago simplemente conservación de la energía. Como no hay roce, digo que la energía mecánica total arriba, que era H1, tengo que M1 GH1, la energía en A es igual a la energía en el punto B. Y la energía punto B no tiene energía potencial, solo energía cinética, sería un medio de M1 B1 cuadrado. ¿Ok? Entonces B1 es igual a raíz de 2G. Esa es la velocidad que tiene la partícula 1 justo antes de la colisión. ¿Ok? Aquí simplemente aplico conservación de la energía. Si hubiera roce en este pedazo, tendría que haber calculado el trabajo que hace la fuerza de roce. En este problema no hay roce, se conserva la energía. Entonces, ahora sí, vamos al instante del choque.